Noche de bien, una noche extraordinaria. Si piensas y meditas un poco en lo que habla esta canción, podemos ver que fue esa primera Navidad maravillosa, donde había una estrella guiando a 3 hombres que iban a ver a un niño nacer en un pesebre. ¡Wow! ¡Qué noche tan maravillosa! ¡Qué noche tan extraordinaria! Y es lo que muchos de nosotros, recreamos el 24 de diciembre en nuestras casas, en nuestros hogares. Y yo no sé, pero probablemente tú vienes de hogares donde se habló mucho de esto, se hizo pesebre, inclusive colocabas en el arbolito y hablaban acerca de Jesús, acerca del nacimiento. Y había historias donde colocaban el niño a las 12 de la noche. Y muchas de estas historias nos hacían preguntarnos cosas, ¿no? Yo no sé, pero yo cuando estaba pequeño me preguntaba, a lo mejor tú también lo hacías, ¿existirá un niño Jesús? ¿Vendrá un niño pequeñito a traerme regalo de Navidad? ¿Qué es lo que hacemos el 24? No, muchos tenemos tradiciones. Algunos niños los mandan a dormir a las 8 de la noche, a las 9 de la noche o a las 10. Otros abren los regalos el 25 y tiene que ver con nuestro contexto, con nuestras creencias. Pero no es cierto que cuando eres niño te hace todas esas preguntas. A lo mejor tú te preguntaste, ¿existirá Santa Claus? Y yo vivía en un apartamento y yo decía, si no hay chimenea, ¿por dónde entra Santa Claus? Y a lo mejor tú te hacías estas mismas preguntas. Y estas preguntas nos hacen, y en muchos hogares, nos hacen crear lo que nosotros llamamos un elefante rosado o un elefante en la habitación. Y si te preguntas qué es eso, no es más que, hay algo, imagínate un elefante rosado en la sala de tu casa. Todo el mundo lo va a ver, pero nadie va a hablar de eso. Y mucho es así con la historia de la Navidad. Y yo recuerdo que le decía a Soreli, oye, ya tenemos niñas, cuando teníamos a Salomé, ¿en qué momento le vamos a decir que somos nosotros quienes les damos el regalo? Ay, disculpen si alguien se enteró hoy que el niño Jesús no existe, de la forma como usted lo creía. Y nosotros tenemos todo este tipo de creencias, todo este tipo de elefantes, muchas cosas no se hablan en la casa. No digas nada, él no sabe nada. El niñito no sabe nada, no lo diga. Y es como un elefante en la habitación. Ahora, si hablamos de la historia de la Navidad, esa primera historia de la Navidad, no podemos hablar sin traer también un elefante en la habitación en esa historia. Porque cuando eres adulto y cuando creces y escuchaste toda la historia de la Navidad, tú te preguntas acerca de este elefante en la habitación de la historia de la Navidad. Es acerca de los matrimonios arreglados. Sencillamente cuando tú creces es como que yo no creo mucho en esto no tiene mucho sentido. Es decir que José y María ya tenían un matrimonio arreglado, es decir, sus papás ya habían decidido que ellos se iban a casar y esto pareciera la peor idea del mundo. Imagínate que tus papás hubiesen elegido con quién tú te ibas a casar. Probablemente hubiesen elegido a los hijos de los mejores amigos, que hoy ni siquiera son los mejores amigos de tu papá, y tú te hubieses casado así. Y esto, aunque parezca extraño, esta historia nos hace reflexionar. ¿Será que esto es posible? Cuando yo pienso esto digo, no, a lo mejor tú eres un adolescente y me estás escuchando aquí y dices, hay papás que hacen esto, es la peor idea que se le puede ocurrir a un padre. Pero ¿sabes qué? Cuando eres padre, tú dices, es la mejor idea que se te puede ocurrir. Porque yo tengo 2 hijas. Ahora, ¿quién mejor para elegir el esposo de los hijos que alguien que haya estado casado? A ver, ¿cuántos son papás de niñas aquí? Te hubiese gustado elegir y seguramente te gustaría elegir. Y es como que yo voy a hablar con Soreli y le digo, mi amor, vamos a elegir los esposos de nuestras hijas. Y es como que, bueno, vamos a ver esta familia. A ver, ¿qué tal esa familia? ¿Qué tal fulanito y fulanito? No, esa familia no nos gusta. ¿Y qué tal este otro, el niño? No, el niño no nos gusta mucho. Y a lo mejor hay familias que me miran a mí y dicen, ¿qué estás con la esposa del pastor? No, con esa familia no. Y parece raro, pero puede ser algo bueno, ¿no? Es más, se me está ocurriendo que podemos inventar una app para eso. Imagínate una app. Sacas tu teléfono y colocas los datos de tus hijos allí, colocas fotos y empiezas a mirar. Este no. Esta sí. Así que cuadras una cita con tu papá y con esos papás. Y cuando comienzas a hablar con ellos,
comienzas a compartir información de tus hijos, te sientas allí por un momento y dices, mira, vamos a hablar de nuestros hijos, vamos a hablar y vamos a ver cómo serían los nietos. Sería algo extraño, ¿cierto? Algo como loco. Y tú puedes estar diciendo, no, pero es que eso no ocurre. Mira, hoy en el mundo esto sigue ocurriendo. Ocurrió en el pasado y en el presente sigue ocurriendo. Hay hombres, hay padres que siguen intercambiando a sus hijos por dinero o por cualquier razón que sea cultural. Recuerdo la historia de un amigo. Él era un árabe. Él se llama Anwar. Y este hombre vivía en Venezuela. Y lo conocí y le tomamos mucho cariño, mi esposa y yo, porque nos vendió la primera lavadora, porque nos vendió la primera nevera que tuvimos, pero también porque él nos contó una historia que nos conmovió mucho. Y era que este hombre también venía con creencias. Todos creemos, todos nos hacemos las preguntas en el marco de una creencia, en el marco, es decir, de tu cultura y de lo que tú aprendiste. Y él cuando venía ya de allá de un país árabe, él venía pensando en cómo serían los cambures en esta parte del mundo. Y él tenía mucha ansiedad de comerse esas bananas que se veían en las películas. Así que una de las primeras cosas, nos dice él, cuando llegó a Venezuela, él se fue a una frutería y se compró un racimo de cambur. Y comía cambures todos los días. Y comía, pero como a los 15 días se reunió con unos amigos. Y sabes, siempre te estás haciendo preguntas. ¿Cómo te va? ¿Cómo está la adaptación? Y él dice, yo le tengo que hacer una pregunta. Oye, me encanta porque yo venía con esto de los cambures, pero cada vez que como cambur me caen pesado. No me puedo comer ni siquiera uno. No sé si a ustedes les pasa o es una adaptación. Así que los amigos le dicen, vamos a ver qué fue lo que tú compraste. El hombre habría comprado un racimo de plátano. Y aunque lo recuerdo por esa historia, la traigo a continuación. ¿Por qué? Porque él se hizo novio de una amiga. Y le tomamos mucho cariño. Y ellos tuvieron una relación como 3 años más o menos. Y esta gente realmente se llegó a amar. Se llegó a amar profundamente. Y un día él se para frente a ella y le dice, ¿sabes qué, mi amor? Lo nuestro se acabó. ¿Cómo es posible? Sí, me tengo que ir, porque me está esperando una mujer que mi familia eligió para casarme. Y este hombre se fue del país, dejó a este corazón roto, él se fue con el corazón roto, pero se fue a casar con alguien que su familia había elegido y que él ni siquiera conocía. Es algo extraño, ¿cierto? Pero antes de que tu mente se quede allí, porque creo que tu mente se puede quedar allí por mucho tiempo, quiero que volvamos a la historia de la Navidad. Es más, de hecho, ni siquiera hemos comenzado la historia de la Navidad. Y quiero que pienses por un momento y que te puedas imaginar. Imagínate conmigo. Usemos nuestra imaginación. A ver si alcanzamos a imaginar, porque no hay muchos datos acerca de esto. Imaginemos a María. María, una chica de unos 13 años de edad, más o menos, de la ciudad de Nazaret. Y María, junto a José, probablemente compartieron algunos estudios, probablemente estudiaron la primaria, probablemente jugaron en el mismo equipo de voleibol, aunque algunos eruditos hablan de que José era mayor que María, era mucho mayor que María, y que él se fue de Nazaret y dejó a María y dejaron sus padres un compromiso hecho. Ahora quiero que te imagines a una jovencita de 13 años pensando en su futuro, pensando en que si se va a casar. Ahora imagina a María, estaba un día en el mercado con su mamá, y su mamá le dice, mira María, allá viene José. Y ella se está imaginando, ¿y este será mi esposo? ¿Y esto va a funcionar? ¿Y será que ese hombre me irá a tratar bien o me irá a maltratar? Imagínate todas las preguntas que se podía hacer una muchacha acerca de esto. Porque ellos ni siquiera habían tenido una conversación, probablemente ni siquiera habían podido estar en privado para conocerse más. Y María se estaba haciendo tantas preguntas. ¿Será que yo seré una buena esposa? ¿Será que algún día tendremos hijos? ¿Será que mis hijos sobrevivirán? ¿Será que yo sobreviviré al parto? ¿Por qué? Porque María sabía que cuando las mujeres daban a luz, ella vivía en una pequeña ciudad, Nazaret, y ahí se escuchaba todo. Probablemente ella escuchó los gritos de las mujeres dando a luz en medio de la noche. Y se hacía preguntas, ¿será que mis hijos sobrevivirán? Porque si eras un niño y pasabas los 5 años en ese entonces, era casi providencial que pudieras salir con vida porque había una tasa de mortalidad muy grande. Y estas eran las preguntas probablemente que estaban en la mente de María. Ahora preguntemos por José.
José seguramente también se hizo muchas preguntas. ¿Será que había elegido bien? ¿Será que este pacto entre nuestros padres, será que será como nuestra familia? ¿Será que seré un buen esposo? ¿Tendremos hijos? Ahora, María y José se estaban haciendo preguntas en medio de un marco, porque tú y yo todos nos hacemos preguntas en medio de un marco. Y el marco donde ellos se hacían las preguntas es que ellos eran unos niños judíos que habían nacido siendo y perteneciendo al pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel había tenido una promesa, que Dios iba a cuidar de ellos, que Dios los iba a bendecir. Y que inclusive le dijo que al que los bendiga, yo los bendeciré. Y al que los maldiga como nación, yo los maldeciré. Ahora, no parecía que los romanos estaban siendo maldecidos por Dios. Porque a Roma parece que le iba bien, ganaba todos los días. El pueblo judío estaba allí oprimido. Pero ellos habían crecido como judíos, como niños judíos, con la promesa, escuchando la historia de que Dios eligió un hombre llamado Abraham, que luego se convirtió en una nación y que luego se convirtió en nosotros. Y que Él le había hecho una promesa que iba a estar con ellos por siempre. Así que ellos comenzaron a recibir también la promesa de que iban a recibir un libertador, un Mesías, alguien que lo iba a liberar. Ahora, ese era el marco donde José y María nacieron y eran las preguntas que se hacían. Ellos estaban esperando este libertador y de hecho las familias por años, por generaciones, comenzaron a experimentar o a esperar que llegara ese Salvador. Cada vez que nacía un niño, ellos le colocaban por nombre Josué, porque ellos creían que ellos iban a recibir no un libertador como Moisés, que los llevó pacífico, sino como alguien con el espíritu de Josué, un guerrero, un valiente que los haría conquistar y que los llevaría de nuevo al lugar donde Israel tenía que tener. Así que comenzaron, los padres cuando tenían hijos, que por lo general eran varones, comenzaron a ponerle a sus hijos Joshua o Josué o Yeshua. Y eran las palabras que ellos, y este era todo lo que en ese contexto estaba viviendo María. Ahora, piensen esto, por un momento un ángel del Señor se le aparece a María, esta niña de 13 años, y le dice: María, tú no has hecho nada, pero recibiste el favor de Dios. Dios te eligió, así como eligió a Abraham, así como eligió a Moisés, te eligió a ti, no es que hiciste nada, pero cuentas con el favor de Dios. Y no te asustes, vas a tener un hijo. Y le vas a poner a ese hijo por nombre Jesús. Y Él se va a convertir en ese libertador, en ese Mesías que han estado esperando. Ahora, pensemos en María. Recibe toda esta información. Por un momento, ella tiene toda la claridad que no tenían los judíos. Ella tiene toda la claridad que no tenía esa gran nación. Porque ella había escuchado todo esto. Y el ángel estaba diciendo que esa promesa se iba a cumplir en ese momento. Ahora veamos cómo respondió María con toda esta información. Allí María respondió, pero ¿cómo? Y sigue diciendo aquí, dice María, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Es decir, María estaba perturbada, estaba confundida. María no se estaba haciendo preguntas, aunque tenía claridad, María seguía haciéndose preguntas, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo va a suceder esto? Y sigue diciendo, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, si yo soy virgen. Y María ahora tiene claridad, ahora tiene tanta claridad, y María se sigue haciendo preguntas. Veo a María haciéndose preguntas. Veo a María entendiendo que Dios está cumpliendo su promesa, que Dios está trabajando, pero ella permanece en las preguntas. Y muchas veces tú y yo somos así. Aunque entendemos que Dios está haciendo algo, aunque declaramos que Dios está al control, nos seguimos haciendo preguntas. Y probablemente hoy tú tengas muchas preguntas. ¿Por qué Dios está haciendo todo esto? ¿Será que Dios está trabajando por Venezuela? ¿Será que en el 2019 vamos a pasar esto o va a seguir esto? Y te estás haciendo tantas preguntas. Y mientras Dios está trabajando, nuestras preguntas permanecen. Y era lo que decía María. Mientras Dios estaba trabajando, sus preguntas permanecían. Ahora, vámonos rápidamente 70, 75 años después. Vamos a hablar de un hombre que se llamó Juan. Y Juan fue uno de los discípulos de Jesús, fue uno de los que escribió la vida de Jesús en el Evangelio, en el cuarto Evangelio. Además de eso, dejó 3 cartas que quedaron allí plasmadas en el Nuevo Testamento, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. Ahora,
Juan había conocido a María. De hecho, Jesús cuando murió le dijo: Juan, cuida a María como si fuera tu madre. Y Juan había conocido a María y había conocido a los que vivieron alrededor de Jesús. Y ya habían pasado algún tiempo. Juan se hizo un anciano. Juan ya era un hombre anciano para la época, quizás unos 80 años probablemente. Y Juan vio cómo ya todos esos amigos de Jesús habían muerto. De hecho, Juan arregló el funeral de la madre del Hijo de Dios, de María. Eso está allí, los eruditos lo saben. Juan se encargó de cuidar a María hasta su muerte. Y Juan ahora es un anciano que está encerrado en la isla de Patmos. Y estaba encerrado porque el emperador, cada vez que un cristiano moría, parece que se reproducía. Así que encierra a Juan. Y Juan está allí. Imagínate un anciano encerrado haciéndose preguntas. ¿Será que esto va a sobrevivir? ¿Será que esa carta que yo le escribí, porque Juan, el evangelio de Juan no lo escribió Juan. Juan se lo dictó a alguien y esa persona recogió todo lo que Juan había escrito. Y Juan se preguntaría: ¿será que esto va a sobrevivir? ¿Será que la historia que yo le conté a esta persona pasará a la próxima generación? ¿Será que esto va a funcionar? ¿Será que el movimiento de Jesús va a seguir a lo largo del tiempo? Juan había visto cómo Dios parecía que no estaba haciendo nada a favor del pueblo judío. Juan había visto tanto derramamiento de sangre. Juan ya a esa edad había visto cómo ya tantos habían muerto, cómo la iglesia había sido perseguida. Juan había visto cómo que el templo ya no existía, el judaísmo no era lo mismo como se conocía. Juan ya había visto todo esto y seguramente se preguntaba, porque era normal que se preguntaba: ¿será que esto va a pasar? ¿Será que esto realmente va a funcionar? ¿Será que todo lo que escribí, todo lo que yo creí, va a pasar a la próxima generación? ¿Será que sí? Y esto es maravilloso porque Juan nos escribe algo. Y Juan escribe acerca de una certeza que él tenía. Juan escribe acerca de la certeza de que Dios había enviado a Jesús para ser la respuesta a este mundo. Juan tenía la certeza que tenía María, que tenían los discípulos, que tenía José, de que Jesús había sido la respuesta a la promesa de Dios hecha en este mundo. Y sabes, mañana nosotros vamos a recordar que nació un niño, pero que se convirtió en un hombre, que luego fue resucitado, que luego fue crucificado y luego resucitó. Y ese hombre es Jesús. Y Jesús se convirtió en la respuesta de la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Eso es lo que celebramos el día de mañana. Y Juan dice: ¿cómo lo puedo hacer con tantos detalles? ¿Cómo puedo escribir y describir la vida de ese bebé de Belén que luego se convirtió en el Salvador de la humanidad? Y quiero que escuches esto, no como que la Biblia dice esto, porque escucha, esto lo escribió un anciano mucho antes, cientos de años antes que la Biblia existiera. Y el anciano lo escribió porque él quería que las próximas generaciones, es decir, que tú y yo, tuviésemos esa seguridad y esa certeza que él tenía. Porque Juan se hacía las mismas preguntas en el mismo contexto acerca de la promesa de Dios. Las preguntas de Juan eran las mismas preguntas en el mismo contexto, en el mismo marco de las cuales se las hacía María y José. Estamos nosotros en la promesa de Dios. Y mira cómo describe a Jesús Juan. Allí en primera de Juan, él escribe lo siguiente: Él, quien es la vida misma, nos fue revelado, dice. Le anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo que nosotros le vamos a anunciar es a quien nosotros hemos visto y hemos oído. Es decir, no se trata de un fantasma, no se trata de alguien que apareció, no se trata de una historia, es alguien que yo vi y que yo oí, que yo estuve con él, dice. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Juan está diciendo, ¿saben qué? Lo que yo estoy escribiendo ahí no fue que me lo contaron. Yo mismo lo vi, yo mismo lo viví, yo mismo lo abracé, yo mismo lloré con él, dice Juan. Y eso es lo que nosotros le vamos a anunciar. Él es la palabra de vida. Y escucha, él usa esta palabra, vida, y describe a Jesús con esta palabra. Veamos lo siguiente, dice, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado a nosotros. Y nosotros lo vimos, Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego
nos fue revelado. Ahora, la razón por la que Juan describe a Jesús como la vida misma es porque él tenía la convicción y la seguridad de que su amigo Jesús había resucitado y se había convertido en eso que él dijo una vez, porque Juan estuvo parado frente a la tumba de Lázaro. Lázaro también era amigo de Juan. Y allí él escuchó a Jesús decir: yo soy la resurrección y la vida. Y Juan está diciendo: ya vaya, si voy a describir a esta persona, que no es persona pero que fue humano, porque era de carne y hueso, si lo voy a describir, tengo que describirlo de la mejor manera para que las próximas generaciones puedan entender de qué se trataba esto. Es más, de hecho, estuvo con Pedro en la tumba de Jesús y vio que la tumba estaba vacía. Y luego estuvo con Jesús en la playa. Él sabía que Jesús era la vida, Y sigue diciendo: para que ustedes, o le anunciamos lo que nosotros hemos visto y oído. Le anunciamos esto, le anunciamos que Jesús es esto, porque nosotros lo vimos y lo oímos, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Y luego me encanta esta última afirmación que hace Juan. Me encanta porque es algo tan revelador. Juan dice lo siguiente, dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. En otras palabras, estamos absolutamente seguros de lo que le vamos a decir. Estamos absolutamente convencidos, en medio de tantas preguntas, en medio de ese contexto que parece que Dios no está haciendo nada, que parece que esto no va a avanzar, que parece que esto se va a acabar. Nosotros estamos completamente seguros de que, sigue diciendo, de que Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Estamos completamente convencidos de que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Jesús es la luz de este mundo. Dios es luz y tiene suficiente luz para que en medio de tus preguntas, porque a lo mejor tú estás aquí y te has hecho tantas preguntas este año, y a lo mejor tú estás viniendo hoy, a lo mejor tú has experimentado la fe por muy poco tiempo y tienes más preguntas que respuestas. ¿Y sabes qué? Está bien todas esas preguntas. Está bien, Dios no quiere que no tengas preguntas y que no tengas preguntas acerca de su Hijo. Pero Juan te va a decir, y José te va a decir, y María te va a decir, y el mismo Jesús te va a decir que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Es decir, que en medio de tus preguntas tú puedes mirar esa luz. Tú puedes mirar esa luz y esa luz puede alimentar tu fe, porque esa luz va a disipar la oscuridad. En medio de la no certeza o en medio de la desesperanza que puedas sentir, tú puedes mirar mañana junto a tu familia. Tú puedes abrazar hoy a tu esposa. Si tú eres joven, soltero, tú puedes hoy tener la certeza, puedes tener la convicción que tuvo Juan, que tuvo María, que tuvo José en medio de sus preguntas. Y esa convicción es de que hay suficiente luz para que tú y yo podamos creer. Hay suficiente luz para que podamos creer, aunque haya misterio y aunque haya pregunta. Aunque no entiendas nada, aunque no entiendas todo por completo acerca de la historia de la Navidad, aunque no entiendas lo que va a suceder, aunque haya tantos misterios que aún no se hayan resuelto, Dios te está diciendo: tranquilo, no te preocupes. Yo tengo la luz que puede disipar todas las oscuridades de tus dudas. Y hay suficiente luz. Así es, hay suficiente luz. Y eso es lo que nosotros vamos a recordar mañana, cuando estemos allí en casa con nuestra familia, que hay suficiente luz para alimentar nuestra fe. Que así cuando vas en un carro de noche y tienes esa luz que te permite manejar, que en este próximo 2019 esa luz te permita continuar a ti y a mí. Hay suficiente luz para alimentar nuestra fe. Mira, y aunque el servicio no ha terminado todavía, me gustaría que tú allí donde estás cerraras tus ojos y hagamos una oración por esta verdad que ha sido revelada en nuestra vida. Querido Dios, gracias. Gracias porque un día nos hiciste un regalo y es lo que hoy recordamos. Hoy como tus hijos, hoy recordamos y mañana vamos a recordar lo que tú hiciste un día por nosotros.
ese regalo maravilloso que nos diste, esa promesa cumplida a través de Jesús. Y que, Señor, nosotros podamos entender que aún en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras incertidumbres, aún en medio de nuestras preguntas, podamos entender hoy que hay suficiente luz, para alimentar nuestra fe y disipar nuestras dudas. En el nombre de Jesús. Amén.